Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, o pueden llamar también directamente al 771-2961. 771-2961. Estamos listos para poder desarrollar el tema de la salmonela y por eso le damos la bienvenida al especialista, el doctor Héctor Velarde, gastroenterólogo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar sobre un tema interesante, muy vigente, sobre todo en esta época de calor, como es el de la salmonela y las consecuencias que puede traer. Así es, doctor. Definitivamente hay que, digamos, dar a conocer, ¿no? Que es algo que se puede dar muy frecuentemente y, como usted bien menciona, en esta época sobre todo. Pero primero, para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, ¿nos podría explicar qué es la salmonela exactamente? La salmonela es una bacteria, un bacilo gram negativo. Es un bacilo que se encuentra, una bacteria que suele encontrarse en el intestino de reptiles, en el intestino de las aves. Es una zoonosis, es una enfermedad que adquirimos nosotros a través del contacto con las deyecciones, con las heces de los animales que pueden contaminar de miles de maneras nuestros alimentos. Es importante en la prevención de la salmonela, lo más importante, el Perú es un país con cultura de lavado de manos, es importante el lavado de manos antes de preparar los alimentos, antes de ir al baño, después de ir al baño, es importante lavarse las manos regresando del mercado, es importante una desinfección adecuada y limpieza adecuada de hortalizas. Sobre todo es muy importante la manipulación de la comida que tenemos, ¿no? O sea, cosas muy sencillas, una tabla de picar para alimentos crudos, una tabla de picar para verduras, una tabla diferente de picar para los alimentos cocidos, para evitar que se contaminen, ¿no? Las carnes siempre tratar de que sean bien cocidas, evitar el problema de los huevos, que muchas veces pueden estar contaminados, los huevos de las aves, porque tienen contacto con las heces de las aves, tratar de consumir huevos que vengan de garantía, siempre cocidos definitivamente, ¿no? Por muchas razones, no solo en la prevención de la salmonela, sino en general porque el huevo crudo inhibe la absorción de la vitamina B1 y B5. Exacto, es muy importante lo que nos comenta y son cosas básicas, ¿no? O sea, el lavado adecuado de manos que podamos estar teniendo, el separar las tablas. Ahora ya hay algunos que venden por estuche, ¿no? Tablas de diferentes colores para que sea mucho más sencillo también y evitar esta contaminación cruzada que se puede estar dando. Igual también si utilizamos el mismo cuchillo que hemos cortado la carne cruda, ¿no? Para los vegetales. Entonces, a prestar bastante atención y sobre todo en esta época que ya empieza el sol, digamos, un poco más intenso, es que a veces, no sé, esa mayonesa que puede ser de que va a consumir en algún sándwich y está expuesta al calor por horas, ¿no? Al paso que va a comer algo, ahí se puede generar también lo que es la salmonela. Definitivamente la cadena de frío es muy importante. Está visto que la salmonela, por ejemplo, y la mayonesa y las cremas, como las mayonesas, pueden ser un buen caldo de cultivo para la salmonela. Siempre tiene que conservar una cadena de frío. Yo saco la crema, la utilizamos en la mesa y a los 30 minutos de estar en la mesa yo debería estar nuevamente guardándola para congelación. Inmediatamente, ¿no? No puedo tener la crema a más de 2 horas por encima de 16 grados o a más de 30 minutos por encima de los 20, 21 grados y nuestros veranos son muy cálidos en tiempo esta parte. Eso nos puede poner en riesgo de coger una salmonelosis o cualquier otra enfermedad diarreica también aguda por toxina, la cual nos va a generar no solo diarrea, en el caso de la salmonela dolor de cabeza, de repente un poco de escalofríos, artralgias, dolor abdominal definitivamente, y lo más peligroso, la deshidratación, que es una cosa que tenemos que prevenir. Puede haber cualquier diferencia, muchos conceptos, muchas ideas en cuanto a cómo voy a manejar un cuadro diarreico, pero lo más importante es que la deshidratación tenemos que evitarla a toda costa. Las sales de hidratación oral, nuestra panetera de arroz, son cosas que no pueden faltar en el caso de un paciente que esté sufriendo diarrea y se sospeche de salmonelosis. Definitivamente. Doctor, y una pregunta, ¿la salmonela es lo mismo que la tifoidea? No, definitivamente. Cuando hablamos de salmonela estamos hablando de muchas familias de salmonela. Tenemos la salmonela entérica de 2 tipos, entérica tifimurium, que nos producen estos cuadros diarreicos. Pero la salmonela tifi y la salmonela paratifi, causantes de la tifoidea y de la fiebre tifoidea y de las enfermedades paratíficas, son totalmente otro tipo, ¿no? Pueden estar emparentadas en el inicio, pero no son cepas, especies
genomas diferentes definitivamente, ¿no? Y son cuadros clínicos diferentes. Claro. La tifoidea tiene un periodo de incubación más largo, el dolor de cabeza, la fiebre es muy característica, ¿no? Entonces, digamos, uno puede comer el día de hoy algo que tenía salmonela y a las horas estar con el cuadro, o es al día siguiente. Así es, suele ser, siempre usamos la regla de los 6, ¿no? 6 horas, más o menos 6 horas a 48 horas puede iniciar el tiempo de incubación, 6 días más o menos aproximadamente el tiempo de duración del cuadro, y tenemos que cuidarnos los 6 días siguientes para prevenir el riesgo de transmitir nosotros, si nuestra higiene no es adecuada, si no tenemos un buen lavado de manos, la salmonela a otras personas. Quien esté con diarrea no puede manipular alimentos, no puede preparar alimentos. Exacto, pues a tener bastante cuidado. ¿Es cierto, doctor, que la salmonela es un poco más frecuente en niños que se puede estar presentando? Suele ser un poquito más frecuente en niños porque los niños a veces están jugando, están comiendo, no toman las precauciones adecuadas. Desde muy pequeños hay que enseñarles la higiene, el lavado de manos antes para prevenir cualquier problema de salud. Es algo que siempre decimos, el Perú es un país con cultura de lavado de manos, lo aprendimos después de la epidemia de cólera, es algo que no se puede perder en este país de ninguna manera. También es cierto que los niños pueden hacer un cuadro, los niños, los adultos mayores, las personas con algún tipo de inmunodepresión, los que tienen cardiopatías valvulares, por ejemplo. Son personas que tienen que tener una mayor precaución en la higiene de alimentos porque la salmonela les puede causar estragos muy severos, una deshidratación muy grande y consecuencias de contaminaciones valvulares, consecuencias propias de la deshidratación, puede complicarse con algunos abscesos, algunos tipos de infecciones asociadas. Entiendo. ¿Qué hacer, sobre todo si estamos ante entonces el cuadro del niño? Siempre llevarlo a emergencia porque a veces las fiebres también pueden ser muy altas, las que presentan, y ahí los papás empiezan pues a ponerse quizás, tener una mayor preocupación, ponerse nerviosos, decir ¿qué hago ahora?, ¿no? Entonces, apenas tenga, digamos, la primera posición ya tipo suelta, diarreica, ¿debería llevar el papá a emergencia al niño? Apenas inicien síntomas del cuadro, lo primero que tengo que iniciar en cuanto veo la diarrea es mantener una hidratación adecuada. Okay. Los niños y los adultos mayores se deshidratan muy rápido. Si veo que que aparece fiebre, si veo que los dolores son muy intensos, si veo que a pesar de que le doy vía oral, las náuseas y los vómitos progresan, entonces amerita ir a la emergencia para una hidratación adecuada. Usualmente de inicio no pensamos en iniciar antibióticos. Los antibióticos solemos utilizarlos para las personas que tienen un grado de inmunodepresión, a veces niños con algunos problemas de salud, nuestros adultos mayores, las personas con otros cuadros de enfermedades crónicas, por ejemplo, que pueden requerir antibiótico adecuado, o en cuadros muy severos, ¿no? Solemos decir de que más o menos 1 de cada 100 de nuestros pacientes con salmonela amerita realmente un uso de antibióticos, que son antibióticos sencillos, que lo tenemos a la mano. Pero lo más importante, nuestra primera medida es evitar a toda costa la deshidratación. Los calambres, el dolor suelen presentarse por disturbio de sales y eso es deshidratación. Hay que anticiparse a eso. Exacto, hay que tener bastante cuidado con ello, ¿no? Y también, como usted bien dijo, después porque a veces uno se piensa solamente, está en ese cuadro, hay que mantenerse hidratado, pero ya, digamos, están las diarreas y quiere volver a una alimentación quizás muy voluminosa, muy rica en grasa, ¿no? Entonces, obviamente, también el estómago necesita un descanso. Claro, o si estoy con el disturbio de la enfermedad de diarrea aguda, a veces me comienzo a sentir un poquito mejor y regreso nuevamente a lo mismo, con consumo de alimentos sospechosos, de dudosa procedencia, no bien conservados, donde no tengo garantía de una cadena de frío adecuada, y lo único que voy a lograr es reactivar nuevamente un cuadro de mayor dolor y deshidratación. O sea, tenemos que darnos un tiempo y para la convalecencia, para el reposo adecuado, una mejora, un descanso intestinal. Exacto, es importante tener en cuenta ello, definitivamente. Doctor, ¿qué otro consejo podría brindar también, ¿no? Porque ya nos ha dicho entonces el tema de la manipulación y el tema de ver las salsas. ¿Eso aplica solamente a la mayonesa porque lleva el huevo, o es que si fuese cualquier otro tipo de aderezo igual hay que tener cuidado?
tenemos que tener cuidado con todas las cremas fermentables. El tema de la crema de frío abarca todas las cremas fermentables, mayonesa, tártara, golf, huancaína o copa, la crema chantilly, que es caldo de cultivo para estafilococo también, ¿no? Que es un tema aparte definitivamente, pero hay que tener mucho cuidado con los temas de contaminación. Y la comida, cuando la preparamos, debe conservar cadena de frío. Separo lo que voy a comer, lo que no lo congelo en un pis y a la refrigeradora inmediatamente. Son medidas que tenemos que tener en cuenta. Mucho cuidado con estar recalentando la comida que ya ha estado expuesto al calor y a la intemperie durante muchas horas. Eso nos puede llevar a complicaciones por diferentes toxinas producto de diferentes bacterias, ¿no? Exacto. Doctor, aquí es una pregunta que nos han dejado y bueno, en realidad es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Cómo se debe mantener la higiene de los huevos? ¿Recomienda de que se laven antes de refrigerar? ¿No se deben de lavar? ¿Cómo se puede hacer para poder evitar? No se lavan eso puede contribuir a mayor contaminación. El lavado del enjuague de los huevos, si se diera, primero hay que tratar de separar las impurezas, tratar de no elegir huevos que estén rotos o los huevos que están por ejemplo, con restos de heces en la superficie. No son los huevos adecuados seguramente para llevar a la casa. Segundo, los huevos antes de guardarlos en la refrigeradora o almacenarlos en casa, no se deben lavar. Si yo voy a dar una enjuagadita a los huevos y justo instantes antes de realizar la preparación del alimento, ¿no? Y es importante, igual, lavarnos las manos antes de manipular los huevos, lavarnos las manos antes de manipular las cremas, lavarnos las manos antes de cocinar. Perfecto, entonces sí se deben guardar refrigerados, pero no hay que lavarlos previamente. No. Perfecto, entonces hay que tener también esto en consideración porque puede ser uno de los factores que esté generando, ¿no?, que pueda aparecer o que pueda también contraer lo que es la salmonela. En verdad es algo de que nosotros podemos prevenirlo, ¿no, doctor? Sí. Una exhortación grande siempre hacemos nosotros a los restaurantes, a los centros, a los restaurantes, los diferentes lugares de expendio de alimentos, de expendio de comida. Las cremas, muchas veces están las cremas a granel expuestas a la intemperie. Hacer siempre la invocación de que traten de conservar ellos una cadena de frío para la conservación de estas cremas. No puedo tener una crema a temperatura ambiente indefinidamente a lo largo de todo el día. Exacto, y también uno revisar, ¿no? Porque a veces uno, por ejemplo, puede comprar pues una de estas cremas, no sé, una mayonesa, o ahora también que venden estas salsas para ensalada, algunas tipo vinagreta y demás, y compra y lo tiene por meses, ¿no? No se fija quizás si lo ha tenido a buena temperatura, si quizás la fecha está dentro ¿no?, de lo adecuado, y eso también puede ser un factor, porque muchos dicen, pero está empaquetado, pero si no tiene también el proceso de refrigeración y de cuidado, de igual manera podría generar pues un daño. Es totalmente cierto. Nosotros podemos contaminar las cremas y las cremas son un buen caldo de cultivo. Así y hay que tener mucho cuidado con la fecha de vencimiento de las cremas y mucho cuidado con la conservación, incluso de las que compramos que ya vienen envasadas. Sí, ¿no? Exacto. O sea, no por ello quizás nos vamos a relajar, como se dice, ¿no? Y pensar de que no nos va a afectar. Debemos de tener todas las medidas que muy bien nos ha ido mencionando, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Por favor, ¿podría indicar cómo pueden sacar una consulta con usted? Claro, estoy en la clínica Ricardo Palma, pueden comunicarse, donde podemos hacer todos los estudios para identificar cepas bacterianas, y pueden comunicarse al 224-0971 o también al 997-97-6226. Perfecto, doctor, nuevamente muy agradecido por estar con nosotros esta tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Nosotros vamos a ir con nuestra reportera Analé Rivera, que tiene información para actualizar que del caso Cohen. Conozca